Y por eso, hermanos, ¿cómo es Cristo nuestro gozo? Transformando nuestra vida. Efesios capítulo 2, versos 1, 5 y 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Él transformó nuestra vida, hermanos, porque estábamos muertos y ahora estamos vivos. Parecía que vivíamos, nos movíamos, andábamos. Algunos piensan que esa es la verdadera vida, pero el Señor nos dice que no. Muertos en delitos y pecados. La palabra pecado, cuando la mencionamos, hermanos, yo le pregunto a mis hermanos recién convertidos que les doy clase, o cuando estudiamos en los lugares, ¿qué se imagina con la palabra pecado? ¿Y sabe qué viene a su mente? Las cosas horrorosas que el hombre hace. Drogadicción, asesinato, delincuencia, vida inmoral, las cosas que la misma sociedad condena. La gente piensa que ese es el pecado, y sí es pecado. Cada una de las cosas que he mencionado son pecado. Pero pecado no es desobedecer la ley de Dios, es transgredir la ley de Dios, romper la ley de Dios, violar la ley de Dios. Lo que Dios ha dicho, hermanos, yo tengo que cumplirlo. Y el Señor nos ha dicho que volvamos nuestros ojos a Él y que empecemos a conocer su libro, para conocer su mente, hermanos, y para poder conocer su voluntad y de esa manera poder hacerla. Y de esa manera, hermanos, transformar nuestra vida de muertos a vivos. A vivos en toda la expresión de la palabra. Porque lo más importante, hermanos, es la parte espiritual, porque esa parte es eterna. Esa parte, hermanos, no se va a acabar. Lo demás, hermanos, va a quedar aquí. Transformando nuestra vida porque estábamos sin esperanza a un destino seguro. Efesios 2:12, ahí mismo en Efesios, hermanos, verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Cuando habla de ciudadanía, hermanos, está hablando de un lugar, está hablando de la ciudad celestial, los cielos. Ese es el destino seguro, hermanos, que nos espera cuando nosotros somos fieles y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, hermanos. Sin esperanza a un destino seguro, de inmundos a santos. La gente se baña, se cambia, se perfuma, se pone sus mejores galas, pero delante de Dios, hermanos, es como aquella película donde ponía así y se veía en el espejo y veía toda la corrupción. Dios nos ve exactamente como somos. Y cuando nosotros no estamos siguiendo sus pasos, haciendo su voluntad, hermanos, Dios nos ve. Es una palabra terrible, es una palabra fuerte, hermanos, pero así estamos delante de Dios, así estábamos. Pero cuando nosotros, hermanos, transformamos nuestras vidas a través de la obediencia del mundo, nos convertimos en santos. ¿A quién no le gusta ver y tocar a ese niño pequeño recién nacido, hermano, de unos días, de unos meses? ¿A quién no nos gusta oler su cuerpecito limpio, hermano? Aún, hermano, sus desechos no son los desechos que después van a llegar. Se goza uno. ¿Cómo es Cristo nuestro gozo, hermano? Transformando nuestras vidas de huérfanos a adoptados. No entendemos mucho este concepto porque tenemos la bendición, la mayoría, contar con un padre y con una madre. Pero un día de noviembre, hermano, nuestro hermano Cecilio nos estaba predicando y nos estaba contando, hermanos, que su hijo, uno de sus hijos, dio la clase en la congregación ese día y que habló de la adopción. Y ese hijo del hermano Cecilio, el hermano lo adoptó y le dijo: yo sé de qué está hablando el Señor. Y puedo decirles que es algo maravilloso, que estábamos huérfanos, que estábamos sin una familia, sin un padre, sin una madre, y que fuimos adoptados y entramos a una familia. Estábamos lejos de Dios, hermanos, sin esperanza, alejados, y Él nos tomó. Bueno, el Señor dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo, hablando a los judíos cuando no querían hacer su voluntad. Hermanos, ese no es padre. Él lo va a cuidar, Él lo va a velar, Él va a destruir, Él va a matar. Estábamos huérfanos, hermanos, y Dios
versos 4 al 7. Pero fíjense lo que el buen pastor hace, el Señor, hermanos, nuestro Dios, hizo con cada uno de nosotros. Estábamos perdidos, hermanos, que allá en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versos 4 y 7, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no es para siempre? El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros, hermanos. ¿Cómo es Cristo nuestro gozo? Cuando nos da su Espíritu. Y eso ocurre, hermanos, en las aguas del bautismo. Allá en Hechos capítulo 2, verso 38, después de que los judíos, hermanos, se dieron cuenta que habían matado al Mesías esperado, verso 36 dice Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Imagínense, hermanos, el cuadro. Imagínense ante esta palabra lo que ocurrió. Me imagino, hermanos, el peso hasta el fondo, hermanos. La sangre hasta los pies. Habían estado esperando al Mesías por cientos de años. Cuando llega, no lo reconocen, ven los milagros, ven lo diferente y le matan. Y, hermanos, se dan cuenta que era el Hijo de Dios. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bauticen cada uno de vosotros para perdón de los pecados, recibiréis el don del Espíritu Santo. No hacemos, hermanos, a veces no sabemos mucho del Espíritu Santo, pero el tema del Espíritu Santo, hermanos, es un tema grandioso de las Escrituras. Más de 300 pasajes nos hablan acerca de él, nos dicen de la persona del Espíritu Santo. ¿Y saben, hermanos, cuál es la diferencia, hermanos, entre nosotros y entre nuestros hermanos que precedieron antes? Ahora en esta era, en la era cristiana, ¿sabe qué ocurrió, hermanos? Antes el Espíritu Santo estaba con ellos. Estuvo con David, vamos en orden, estuvo con todos los santos, hermanos, de los patriarcas, estuvo con Abraham, estuvo con Isaac, estuvo con Jacob, y luego estuvo con Moisés, y luego estuvo con Josué, y luego estuvo con David, y luego estuvo con Salomón al principio de su mandato, hermanos, y estuvo con todos los grandes hombres de Dios, estaba ahí, al lado de ellos. Después, hermanos, lo que dice el Señor aquí, estaría en ellos. Esa es, hermanos, la enorme diferencia ahora. Antes no era posible recibirlo, sino después de que Cristo fue glorificado. El Señor Jesús está hablando aquí en Juan capítulo 14, hermanos, y está haciendo la promesa del Espíritu Santo que nos iba a dar. Y por eso, hermanos, es motivo de gozo. Antes el Espíritu estaba solo con unos cuantos. ¿Y sabe qué? Ahora el Espíritu Santo está con todos nosotros, dentro de nosotros, ayudándonos, hermanos, cada día de nuestra vida a mantenernos firmes, a avanzar, a luchar y a triunfar, hermanos. Porque cuando nosotros nos empapamos de Dios, nos estamos empapando del Espíritu Santo, cuando nosotros nos entregamos al estudio diligente, estamos estudiando la obra del Espíritu Santo y empieza a crecer en nosotros, hermanos, el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y estas 9 cosas que forman el fruto del Espíritu nos permiten luchar y triunfar en nuestra vida cristiana. Así que de esa manera, hermanos, de esa manera, Cristo es nuestro gozo, dándonos de su Espíritu. Y como les digo antes, hermanos, el apóstol Pedro, allá en la segunda carta de Pedro, creo que es la primera carta de Pedro 1:10, hermanos, habla de los hermanos del pasado. Verso 10: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, fíjense ese don no merecido, infirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Tenemos cosas, hermanos, que nuestros hermanos del pasado, el pueblo de Dios, no tuvo la bendición. Y que a veces, hermanos, nosotros
estamos cegados y no las vemos. Y necesitamos saberlas para poder gozarnos y regocijarnos, hermanos, en Cristo. ¿Cómo es Cristo, hermanos, nuestro gozo? Dándonos esperanza. El escritor, el apóstol Juan, allá en Apocalipsis capítulo 21, versos 1 al 5, hermanos, nos habla de la esperanza que nos mantiene firmes, hermanos, firmes en esta vida. Dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El Señor, hermano, nos da esperanza. Estas 2 semanas pasadas han sido semanas duras. Hemos perdido, hermanos, hemos perdido la presencia de hermanos y hermanos. Hermanos que ya no están sufriendo, que ya están, hermanos, gozándose con los santos. ¿Y saben qué nos mantuvo firmes? La esperanza que Cristo nos da. De vivir eternamente en gozo, porque todo lo que produce este dolor, hermanos, es quitado. De vivir eternamente con Él. Día y noche, hermanos, bueno, no habrá noche, siempre, eternamente, hermanos, contemplando y alabando a nuestro Dios. Cristo nuestro gozo. ¿Cuándo es Cristo nuestro gozo? Es la que usted pregunta. ¿Cuándo es Cristo nuestro gozo? Cuando le conocemos. Mientras la gente no le conozca, ¿cómo se va a regocijar? Cuando el apóstol Pablo nos escribió la carta a los filipenses, estaba en una condición difícil. Se encontraba preso, iba a hablar con el emperador y a lo mejor costaba la vida. Recordamos el libro de los Hechos, hermanos, cuando había sido encarcelado en Filipos, había sido azotado y él estaba cantando himnos a Dios. ¿Cuándo es Cristo nuestro gozo? Cuando nosotros le conocemos. ¿Y cómo le conocemos, hermanos? A través de escudriñar su palabra. El pueblo de Israel era un pueblo singular. No había otro pueblo como él, único. Un pueblo dedicado a adorar a Dios. Pero cuando llegó el Señor, hermano, el Señor le dijo en Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, porque en ellas encontrarán la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo podemos conocerle, hermano? Escudriñando la palabra, a través de sus palabras. Recordando el caso de la mujer samaritana, Jesús, hermanos, me asombra y me llena de gozo, hermanos, ver cómo el Señor trataba con las personas. Llega al pozo de Jacob, se sienta. Y luego viene una mujer y se saca agua y le dice: mujer, dame de beber. Se queda la mujer extrañada y le pregunta: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí dame de beber? Y él le dice: si supieras quién es el que te dice dame de beber. Hermanos, sigue avanzando la plática y de siendo judío cambia Señor, cambia profeta y le dice: tú eres el Cristo. Hermanos, a través de las palabras del Señor, que las vamos a escuchar, no sé, pero ¿qué siente usted cuando está leyendo la Escritura? Pero si tiene una Biblia, hermanos, que vienen las palabras de Cristo en rojo, lea, imagine la voz dulce del Señor hablando, convenciendo a esta mujer, hermanos, a través de sus palabras, que nos dice a través de la Escritura, a través de los evangelios, hermanos, es como podemos conocerle. Y así sería la manera que pudiéramos tener gozo. ¿Cuándo le conocemos? ¿Lo sabe cuándo? ¿Hay quien le conoce? Llegó un joven rico y le dice: maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y el Señor le dice: lo que tienes, todo lo he hecho. Cuando le dijo lo que le faltaba, el hombre se fue triste. Él le conoció, pero cuando el Señor le dijo lo que tenía que hacer, este hombre rico, o este joven rico, este hombre rico, hermanos, no le obedeció. Cuando nosotros le obedecemos, entonces Cristo es nuestro gozo. Cristo no puede ser nuestro gozo, hermanos, mientras nosotros sigamos viviendo nuestra vida sin contar
en ella con Él.